Feliz año nuevo, guerreros y guerreras espectrales. Muchas gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Este año ha sido lleno de misterios, emociones y aventuras paranormales que hemos explorado juntos. Su apoyo, comentarios y energía han sido el motor que nos impulsa a seguir creando contenido, llenos de suspensos y escalofríos. En este año les prometo más historias aterradoras, leyendas fascinantes y viajes al mundo de lo desconocido. Prepárense, porque lo que viene será mucho más escalofriante y emocionante. Les deseo un año lleno de salud, de éxitos y de amor. Y por supuesto, muchos momentos espectrales. Gracias por estar ahí y un gran abrazo para todos. Y el día de hoy vamos a continuar con las historias de jinns o genios. Después de haber estado investigando un poco en este tema, es un tema que me parece verdaderamente interesante y que toda su fenomenología está vastamente documentada. Por eso hoy les quiero traer algunas historias de personas que han asegurado haberse encontrado con estas entidades. Y la primera historia del día de hoy la hemos titulado Jinns en las salinas del Quezab. En las vastas y desoladas tierras del este de Arabia Saudita hay un lugar que pocos se atreven a cruzar, las salinas del Quezab. Este inhóspito terreno es conocido no solo por su aridez, sino por algo mucho más siniestro. En sus vastos y resplandecientes campos de sal se dice que habitan los jinns, seres sobrenaturales que según las creencias pueden conceder deseos o desatar castigos terribles. El periodista Robert Liebling investigó estas leyendas y habló con un trabajador petrolero que compartió una experiencia aterradora ocurrida años atrás. Este trabajador del petróleo le contó que un amigo suyo intentó tomar un atajo a través de las salinas. El relato comienza con un conductor de camión y su asistente, quienes transportaban suministros a un destino remoto. Eran ya varias horas de viaje cuando el motor del camión falló, en medio de aquel inmenso desierto de sal. Con la luz del día desvaneciéndose rápidamente y ninguna señal de ayuda a la vista, el asistente decidió caminar hacia un pueblo cercano. Allí buscaría ayuda, pero el conductor se quedaría allí cuidando el camión. Cuando la oscuridad cubrió las salinas, un frío espeluznante se apoderó del lugar. El conductor, rodeado de un silencio casi palpable, se refugió en la cabina del camión. Y con el paso de las horas, sucumbió al sueño. Pero su descanso fue breve. Despertó sobresaltado al escuchar voces que murmuraban cerca de él. Confundido y aterrado, encendió su linterna y miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, las voces persistían, en un susurro entrecortado que parecía provenir de debajo del camión. Armándose de valor, descendió de la cabina y miró debajo del camión, pero no vio nada. Cuando se incorporó y miró en la dirección contraria, delante de él estaba una mujer y un niño pequeño. La mujer vestía una abaya o burka que le cubría todo el cuerpo. El niño se mantenía cerca del costado de la madre. La mujer lo mantenía con un agarre protector. Pero esto no fue lo que más le asustó. Lo que más lo desconcertó fue que la mujer lo llamó por su nombre. Su voz era áspera, cargada de un aire de autoridad y de enojo. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó con un tono tal que helaba la sangre. Este es nuestro hogar. No deberías haber cruzado estas tierras. Nunca más vuelvas aquí, o pagarás por tu pecado. El conductor, paralizado por el miedo, apenas pudo articular palabra. Entonces algo mucho más aterrador sucedió. La mujer comenzó a girar la cabeza de un lado a otro, como un pájaro, de manera antinatural y grotesca. Luego gritó palabras incomprensibles, como si estuviese lanzando una especie de maldición. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lo golpeó en el pecho con una fuerza descomunal, arrojándolo hacia atrás. El impacto lo dejó inconsciente. Cuando despertó, la primera luz del amanecer bañaba las salinas y el lugar estaba completamente vacío. Su voz, sin embargo, se había desvanecido. Durante semanas fue incapaz de hablar, como si aquel golpe
le hubiese sellado su garganta. Otros eventos paranormales fueron registrados en lo que se llamó la Escuela Embrujada de Jeddah. El terror asociado a los jinns no se limita a lugares remotos. En el 2000, en la escuela portuaria de Jeddah, un caso perturbador puso a toda la comunidad en vilo. El Instituto de Educación Alpha Clear, una escuela para niñas, fue el escenario de una serie de fenómenos inexplicables. Maestras comenzaron a sufrir ataques repentinos y convulsiones en plena jornada laboral. Una de ellas, que estaba embarazada, incluso perdió a su bebé en un trágico aborto espontáneo. El miedo se apoderó del personal, que se negó a regresar al lugar. Algunos culparon al estrés laboral, pero otros estaban convencidos de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. La administración de la escuela pidió ayuda a un clérigo, quien tras realizar una investigación presentó un informe declarando que el lugar estaba habitado por jinns. Según el clérigo, los espíritus se habían enfurecido por la construcción de la escuela en un terreno que los consideraban suyo. La fascinación por los jinns no es exclusiva del Medio Oriente. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de seres invisibles que comparten características similares, desde las hadas y duendes de Europa hasta los espíritus guardianes de África y Asia. El concepto de entidades sobrenaturales que coexisten con los humanos es universal. Incluso figuras místicas como el Yeti han sido vinculadas al jinn. En Chitral, Pakistán, hay quienes creen que estas criaturas son manifestaciones de los mismos espíritus. Los jinns, con su naturaleza etérea y habilidad para influir en el mundo humano, han sido descritos de maneras similares a los elfos del folclore europeo. Estas conexiones nos llevan a reflexionar sobre cómo las culturas, aunque separadas por vastas distancias, comparten una creencia común en lo desconocido y lo paranormal. Otra historia que me pareció muy interesante mientras me documentaba para hacer este video es la historia que hemos llamado Bant el Ghul, terror en el corazón de Jordania. En el corazón de Jordania yace un valle conocido como Bant el Ghul, un lugar que durante siglos ha sido considerado maldito. Los habitantes de la región, especialmente los que han vivido cerca del valle durante generaciones, advierten que este lugar es más que un paisaje desolado. Es un sitio cargado de misterios y terror, donde los fenómenos inexplicables son comunes, especialmente cuando la oscuridad lo envuelve. A lo largo de los años, exploradores, campistas e incluso conductores que se aventuraron a cruzar el Bant al Ghul han contado historias aterradoras. Muchos hablan de golpes en las ventanas y en el techo de sus vehículos, hechos por entidades invisibles. Otros han oído gritos desgarradores provenientes de direcciones indeterminadas, como si las sombras mismas del valle intentaran advertirles de algo. La advertencia más repetida entre los lugareños es clara: nunca enciendas un fuego por la noche. Se dice que la luz y el calor atraen la atención de una entidad invisible y hostil, que no dudará en hacer sentir su presencia. Estas historias no son solo leyendas de miedo para ahuyentar a los curiosos. En la década del 80, un equipo de soldados estadounidenses que acampaba en el valle lo aprendió de la peor manera posible. El término Bant el Ghul se traduce literalmente como el vientre del toro, o de forma más siniestra, el vientre de la bestia. David Morehouse, un exsoldado del ejército de los Estados Unidos que estuvo estacionado en Jordania, relató una experiencia escalofriante en su libro Psychic Warrior. Según Morehouse, el valle no solo es extraño, sino que es un punto de actividad sobrenatural tan intenso que incluso soldados jordanos asignados allí informaron haber visto figuras sombrías que se movían entre las rocas. También hubieron encuentros en los campamentos y en ocasiones atacaban a aquellos soldados desprevenidos. Tenemos que mantener en mente que las Fuerzas Armadas jordanas
son unas de las más efectivas del mundo. Estos hombres y mujeres que han vivido toda su vida en esta área desértica y tienen la habilidad y el conocimiento para poder identificar cualquier tipo de animal o de sombra que sea de estos lugares áridos. El fenómeno más aterrador, según las historias, ocurre de noche, cuando el valle entero se sumerge en una extraña luz azul grisácea. Moorhouse vivió esta experiencia de primera mano, después de sufrir una lesión en la cabeza que, según él, lo sensibilizó para percibir estas entidades. Fue testigo de lo que allí pasaba. En una de esas noches, mientras se recuperaba de su lesión, Moorhouse despertó sobresaltado en su tienda de campaña. Algo en el aire era distinto. Afuera, el valle estaba bañado de una luz surrealista, como la de un eclipse solar, pero sin una fuente clara. No provenía ni de las estrellas, ni de la luna, ni de ninguna de las estufas del campamento. Era como si el mismo valle emitiera ese brillo extraño. Intrigado y aterrado, Moorhouse salió de su tienda. Desde el borde de un acantilado miró hacia el valle, y lo que vio lo dejó sin aliento. Figuras oscuras, casi translúcidas, se movían sin esfuerzo por el suelo del valle. Parecían salir de las rocas, tomando formas diversas, a veces humanoides y a veces monstruosas. Estas figuras flotaban entre las tiendas del campamento como si estuvieran buscando a algo o a alguien. Mientras intentaba entender lo que veía, Moorhouse escuchó gritos apagados provenientes del campamento jordano. Pensó por un momento que estaban siendo atacados por ladrones o incluso por las fuerzas militares hostiles. Lleno de pánico, giró para buscar ayuda, pero al hacerlo se encontró de frente con una de estas figuras. El choque fue inevitable, o eso creyó. Al intentar esquivarla, pasó directamente a través de ella. Sentía un frío inexplicable y un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Cuando se dio vuelta para mirar, la figura ya había desaparecido, deslizándose hacia el borde del acantilado y desvaneciéndose en la negrura del valle. A la mañana siguiente todo estaba en calma, pero el terror de la noche anterior dejó su marca. Moorhouse estaba convencido de que lo que había presenciado no era un sueño ni una alucinación por causa de su lesión. Afirmó que el valle estaba habitado por algo más allá de lo que los humanos pueden explicar. Algo también a destacar es que la lesión que tenía Moorhouse desapareció inmediatamente después de tener el encuentro con aquel ente. ¿Será real la historia del Bant el Ghul? ¿Son las figuras sombrías manifestaciones de algo sobrenatural o producto de la imaginación alimentada por el aislamiento y el miedo? Lo que es cierto es que este lugar continúa siendo fuente de rumores y advertencias. Un territorio donde la lógica parece fallar y las sombras cobran vida. Si alguna vez decides aventurarte en el Bant el Ghul, recuerda estas palabras. No enciendas fuego y no te quedes después del anochecer. Las sombras del valle podrían estar observándote, esperando el momento perfecto para hacerte sentir su presencia. La sombra de Babel. David Newman, un veterano del ejército de los Estados Unidos, ahora convertido en contratista y autor, comparte una de las experiencias más inquietantes de su carrera, ocurrida mientras trabajaba cerca de Camp Babylon, en el sur de Irak. Este lugar, una vez considerado el corazón del antiguo imperio babilónico y hogar de la legendaria Torre de Babel, está rodeado de historias y fenómenos inexplicables que desafían la lógica y perturban incluso a los más valientes. En el 2003, mientras las tensiones en Medio Oriente alcanzaban su punto máximo, Newman había dejado el servicio activo en el ejército y había regresado a su hogar en Austin, Texas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tras ser contactado por la Guardia Nacional
Para regresar al servicio activo, se le ofreció una alternativa: trabajar como contratista para Halliburton, supervisando convoys de suministros desde Kuwait hasta Bagdad. Atraído por la perspectiva de un salario más alto, aceptó. Poco después, Newman se encontraba en Kuwait, trabajando con un equipo de operaciones encargado de coordinar los peligrosos viajes por las carreteras iraquíes, plagada de explosivos improvisados, también conocidos como IED, ataques con armas ligeras y frecuentes averías mecánicas. Pero nada de eso le preparó para los encuentros sobrenaturales que experimentaría en Camp Babylon, un lugar cargado de historia, misterios y, según muchos, energías oscuras. Camp Babylon, una base temporal situada en un sitio arqueológico de gran relevancia, parecía tranquilo durante el día, pero al caer la noche, las cosas cambiaban. Durante un patrullaje rutinario, el convoy de Newman fue atacado con armas ligeras, muy cerca de las ruinas. Según el protocolo, se detuvieron para responder al ataque y buscar explosivos en la carretera. Sin embargo, no encontraron rastros del enemigo. Mientras exploraban las inmediaciones, algo inquietante comenzó a suceder. Desde las ruinas emergían figuras sombrías, pequeñas y de movimientos inquietantemente rápidos. Parecían que observaban a los efectivos militares desde la distancia, deslizándose entre los restos de las antiguas estructuras. Cada vez que alguien intentaba enfocar a una de las sombras, ésta desaparecía como humo disipado por el viento. Un compañero contratista, armado y listo para cualquier ataque, comentó con tono nervioso: es irónico, ¿no? Aquí bajo las sombras de Babel, luchando contra lo sobrenatural. Newman no le prestó mucha atención en ese momento, pero reconoció lo extraña que era la situación. Un mes después, mientras regresaba de un suministro a Bagdad, el convoy se detuvo. Nuevamente, cerca de Camp Babylon, uno de los vehículos se había averiado. Las noches en el desierto se habían vuelto gélidas y los soldados se posicionaron para vigilar mientras los mecánicos trabajaban en el vehículo. Fue entonces cuando Newman y su equipo presenciaron algo que nunca olvidarán. A lo lejos, en las arenas oscuras, apareció una luz flotante. No era un faro ni una linterna. Parecía como una esfera luminosa que se movía lentamente hacia las ruinas. Intrigados y alarmados, varios miembros del convoy usaron gafas de visión nocturna, con la esperanza de poder tener un poco de claridad de qué era lo que se acercaba. No parecía tener una fuente física, simplemente estaba allí, flotando en la penumbra. Decidieron acercarse con precaución, pero justo cuando lo hacían, un sonido desgarrador rompió el silencio. Desde las ruinas cercanas se escucharon gritos que parecían provenir de una mujer en agonía. Su voz cargada de sufrimiento y una tristeza que helaba los huesos. El sonido era tan desconcertante que los soldados, acostumbrados al combate, se quedaron inmóviles, tratando de procesar todo lo que estaban escuchando. La situación llegó a un punto crítico cuando el convoy estuvo listo para partir. Mientras Newman recogía sus armas, notó que uno de sus compañeros contratistas estaba paralizado, mirando fijamente hacia las ruinas. Su rostro estaba pálido y su expresión congelada en puro terror. Newman lo sacudió para que reaccionara, y juntos regresaron al vehículo. Más tarde, al amanecer, durante una conversación en el campamento, Newman preguntó qué había visto. El contratista, aún visiblemente afectado, explicó con voz temblorosa que había visto a una figura alta y negra, inmóvil, observándolos desde las ruinas. Según él, parecía mirarlo directamente, y en ese momento sintió una ola de desesperación tan intensa que pensó que iba a morir. Lo último que recordaba era estar parado en el desierto. No tenía memoria de cómo había llegado al vehículo. La experiencia de Camp Babylon dejó cicatrices en el equipo. Algunos intentaron racionalizar los eventos atribuyéndolos a las tensiones de la guerra y el agotamiento.
Pero Newman y otros no podían ignorarlo. Sabían perfectamente lo que habían visto. Las ruinas de Babel son un lugar cargado de mitos y leyendas que parecen albergar algo más que antiguas piedras. Era la energía residual de un pasado cargado de poder y ambición, o entidades que se resistían a abandonar su hogar ancestral. Newman, ahora un investigador de lo paranormal, continúa explorando estos encuentros en su trabajo, convencido de que lo que vivieron en Camp Babylon no fue una coincidencia. Tal vez la Torre de Babel no solo desafió a los cielos, sino que dejó cicatrices en el tiempo que no se pueden borrar. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Déjame también en los comentarios qué te parecen estas historias y leyendas del mundo árabe. Si quieres que exploremos más este contenido, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto seguiremos investigando y les traeremos más historias como esta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.